¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, hoy nuevo vídeo de crítica, de reseña de discos, como ya sabéis, lanzados en este año 2026. Y en el vídeo de hoy nos vamos a ir ya hasta el mes de mayo, más concretamente hasta el día 22, cuando se producía el lanzamiento del que es ya el noveno álbum de estudio de los estadounidenses Armored Saint, titulado Emotion Factory Reset. Y voy a intentar ser lo más honesto posible con este álbum, porque me está pasando una cosa curiosa. No me parece un mal disco, de hecho se nota perfectamente que hay banda, que hay oficio y que hay personalidad. Armored Saint no son un grupo cualquiera, tienen un sonido muy suyo, tienen una forma muy particular de moverse entre el heavy metal americano, el hard rock musculoso, el groove y esa parte más callejera que siempre les ha dado carácter. Pero con este disco me pasa que, aunque lo sigo escuchando, no termina de engancharme del todo. Hay detalles que me gustan, hay momentos en los que reconozco claramente la calidad de la banda, y el arranque, especialmente las tres primeras canciones, sí me funciona bastante bien. También es verdad que la última canción me vuelve a enganchar y eso, bueno, mejora un poco la sensación final. Pero entre ese arranque y ese cierre, el disco como conjunto no acaba de atraparme como esperaba. No es una cuestión de que suene mal, no es una cuestión de que la banda esté floja. Es más una sensación de que muchas canciones están bien hechas, pero no me dejan ese pozo, ¿no?, de que necesito para volver a ellas con ganas. Y eso, claro, cuando haces una crítica, creo que hay que decirlo. Porque una cosa es respetar a una banda y otra distinta es que un disco te conecte de verdad. Así que bueno, hoy la pregunta sería, ¿Emotion Factory Reset es un buen disco de Armored Saint que simplemente necesita más escuchas? ¿O podríamos decir que es un álbum correcto, con personalidad y oficio, pero con menos gancho del que yo esperaba? Bueno, pues vamos con ello. Bien, para poner el disco en situación, bueno, Armored Saint es una banda con mucho peso dentro del heavy metal americano, como sabéis. No siempre se les puede meter en una etiqueta cómoda, ¿no?, por así decir. No son puro heavy metal clásico al estilo europeo, no son thrash, no son una banda de hard rock convencional. Tienen algo de todo eso, pero lo pasan por un filtro muy propio, ¿no? Riff, groove, músculo, melodía, una base rítmica muy marcada y, por supuesto, John Bush, que para mí sigue siendo una de las voces más reconocibles y con más personalidad del metal americano. Eso hace que cada disco nuevo de Armored Saint me genere interés, porque sabes que como mínimo, bueno, pues no vas a escuchar a una banda sin identidad. Aquí no hay sonido prefabricado, no hay una sensación de proyecto genérico, no hay una banda intentando sonar como lo que se lleva ahora. Bueno, Armored Saint sigue sonando a Armored Saint y eso es importante. Pero también creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es que el disco tenga identidad y otra, que las canciones te entren y se queden. Y ahí es donde yo empiezo a tener más dudas con Emotion Factory Reset. Lo escucho y claro que reconozco la calidad, reconozco el pulso de la banda, reconozco la personalidad, pero no siempre siento que las canciones me estén pidiendo volver. Bueno, en Emotion Factory Reset tenemos a John Bush, como ya he dicho, a la voz, Joe Weaver al bajo, Phil Sandoval y Jeff Duncan a las guitarras y el señor Gonzo Sandoval a la batería. Es una formación muy reconocible dentro del universo Armored Saint y eso se nota. No suena a una banda improvisada, no suena a músicos que no sepan lo que quieren hacer, no suena a un grupo intentando copiar una tendencia. La interpretación está ahí. John Bush sigue siendo uno de los grandes argumentos del disco, tiene carácter, tiene presencia, tiene esa manera de cantar tan física, tan de empujar las frases, tan de meter personalidad, incluso cuando la canción no termina de ser redonda, y eso para mí es fundamental, claro. Hay cantantes que cantan bien y luego hay cantantes que convierten una canción, bueno, en algo reconocible solo por cómo atacan cada frase. John Bush está claramente en ese segundo grupo, claro. Luego tenemos a Joe Rivera, también sigue siendo muy importante. El bajo en Armored Saint no solo está para rellenar, forma parte del movimiento de las canciones. A continuación, bueno, la batería de Gonzo
también ayuda a que el grupo no suene rígido. Y por otro lado luego, bueno, pues las guitarras tienen ese punto de riff musculoso, pero sin perder del todo la parte más rockera. La banda toca bien, la banda suena compacta, la banda mantiene la personalidad, pero el matiz para mí está en las canciones, porque puedes tener una banda enorme detrás, pero si los temas no terminan de clavarse, la escucha se queda un poco a medio camino. Mi primera impresión con Emotion Factory Reset fue positiva, pero no arrolladora. El disco entra bien porque suena a Armored Saint, desde el principio sabes dónde estás, bueno, pues hay riff, hay groove, hay una producción actual, hay actitud y hay una voz que sigue teniendo muchísimo peso. Pero también me pasó algo desde las primeras escuchas. El álbum no me explotó. No hubo esa sensación de decir, aquí hay un disco que me va a acompañar durante semanas, la verdad. Más bien me dejó una impresión de disco sólido, bien hecho, pero algo irregular en cuanto a enganche, ¿no? El arranque sí me parece lo más claro. Aquí noto a la banda más directa, más centrada y con canciones que me entran mejor. Pero conforme avanza el disco empiezo a sentir que me interesa, ¿no?, más por el respeto que le tengo a la banda que por la necesidad real de volver a cada canción. Y eso para mí, claro, marca bastante la valoración. Porque Armored Saint puede permitirse hacer canciones con más movimiento, con más matices y con más groove que muchas bandas de heavy metal clásico. Eso es parte de su personalidad. Pero incluso dentro de ese planteamiento necesito algún gancho más, ¿no? Algún estribillo que se me quede, algún riff que me venga a la cabeza después, algún tema que me pida volver sin tener que pensarlo demasiado. Y en este caso, eso me pasa sobre todo al principio del disco y curiosamente también con la última canción. Bueno, el álbum abre con el tema Close to the Bone y para mí es una buena puerta de entrada. Tiene riff, tiene energía, tiene una estructura bastante directa y John Bush entra con esa presencia que hace que el tema gane carácter desde el primer momento. No me parece una canción revolucionaria, pero sí una apertura efectiva. Te coloca rápido en lo que es el sonido del álbum, tiene músculo, tiene ese punto de heavy metal americano con groove y sobre todo tiene sensación de banda viva. A continuación llegaría el tema Every Man, Every Man y esta también me funciona. Aquí noto más ese balanceo tan propio de Armored Saint. No es solo riff y estribillo, aquí hay movimiento, hay ritmo, hay una forma de empujar la canción, bueno, que me parece bastante atractiva. Es de esos temas donde la banda muestra que no necesita ir siempre a lo más obvio para sonar contundente. Y a continuación llegaría el tema Not of Your Life. Para mí, con esta tercera canción, el disco todavía mantiene muy bien el pulso, es directa, tiene actitud, tiene un estribillo que entra bastante bien y cierra una primera parte del álbum que sinceramente a mí es la que más me convence. Estas tres canciones son las que más claramente me han funcionado. Son las que veo más inmediatas, las que más me apetece recuperar y las que mejor resumen lo que yo esperaba encontrar en el disco. Armored Saint sonando reconocibles, con energía y con canciones que no se me van tan rápido. Si todo el álbum hubiese mantenido este nivel de conexión, mi sensación general sería bastante más entusiasta. A partir del tema Hit a Moonshot, el disco sigue teniendo cosas interesantes, pero ahí ya empiezo a notar más distancia. Hit a Moonshot tiene personalidad, tiene un punto más abierto y más dinámico, no es un tema plano, se nota que la banda quiere jugar con algo más que el golpe frontal, y eso lo valoro, pero a mí no me engancha al mismo nivel que el arranque. Me parece un buen tema dentro del lenguaje de Armored Saint, pero no uno de esos cortes que me piden volver de forma inmediata. Con el siguiente tema, Back Eye, me pasa también algo parecido. Es una canción que aporta otro color, respira de otra manera, tiene una parte más amplia, más narrativa, más emocional, y dentro del álbum cumple una función importante, porque evita que todo sea ir hacia adelante con el mismo tipo de energía. Pero como oyente no me termina de atrapar del todo. La escucho, la entiendo, la respeto, pero no es una de las canciones que más me apetece recuperar. El tema Compromise
vuelve a una estructura más compacta, más directa, más de ir al grano, y quizá por eso podríamos decir que entra algo más fácil, pero tampoco me parece uno de los grandes momentos del disco. Es una canción correcta, bien tocada, con sonido de banda, pero no me deja una huella demasiado fuerte. Y esa es un poco la sensación que tengo con buena parte del tramo medio del disco. El álbum sigue estando bien, no se cae, no suena mal, pero empieza a fallarme ese punto de canción memorable, ¿no? El tema It's a Buzzkill tiene un título que ya te coloca en una actitud concreta, y musicalmente tiene ese punto más seco, más directo, más de sacar músculos sin demasiada vuelta. Aquí Armored Saint vuelven a tirar de esa mezcla entre rock duro y metal que siempre han manejado también. No necesitan sonar extremos para sonar contundentes. Les basta con un riff bien colocado, una batería con peso y John Bush mordiendo las frases. El problema para mí vuelve a estar en el enganche. Mientras suena no me molesta, incluso hay partes que me gustan, pero cuando termina no es de las canciones que se me quedan. A continuación el tema Throwing Caution onto the Wine tiene más movimiento, se nota una banda tocando con soltura, sin sonar encerrada en una estructura demasiado rígida, y eso me gusta. Armored Saint tienen esa capacidad de hacer que una canción respire, que no parezca cuadrada al milímetro, pero de nuevo me pasa lo mismo. Reconozco el oficio, reconozco la personalidad, pero no termino de conectar con el nivel que me gustaría. Y esto no lo digo como si el disco fuese malo, para nada. Lo digo porque creo que este álbum vive mucho de la identidad de la banda. Y cuando una canción no termina de ser redonda, esa identidad la sostiene. Pero sostener una canción no es lo mismo que hacer que te apetezca volver a ella constantemente. En el tramo final aparecen los temas Leaders and Slides, Bottom Feeder y Epilogue. Leaders and Slides mantiene ese punto de movimiento y estructura con cierto juego. No es una canción completamente plana, tiene intención, tiene cambios, tiene partes donde la banda intenta que el tema no sea simplemente una pieza más de relleno, pero tampoco consigue cambiarme la percepción general del disco. El tema Bottom Feeder me interesa más por actitud, tiene una parte más áspera, más seca, más de mirar a una zona menos amable. Y cuando Armored Saints se ponen un poco más duros, aunque no sean necesariamente más rápidos, a mí suele llamarme más la atención. Aún así, es cierto que tampoco la pondría entre las canciones que más me han llegado. El tema final, Epilogue, sin embargo, sí consigue volver a engancharme. Cierra el disco, bueno, con un tono más reflexivo. No busca tirar la puerta abajo, no es un final de fuegos artificiales. Va más por una sensación de cierre conceptual, de respirar, de colocar el punto final, y precisamente por eso creo que me funciona. Después de un tramo donde el disco me había ido dejando algo más frío, bueno, pues esta última canción consigue que vuelva a entrar. No cambia por completo mi valoración del álbum, porque el problema de fondo sigue estando en que muchas canciones no se me quedan, pero bueno, podría decir que sí mejora la sensación final. Me parece un cierre coherente, con personalidad, y de los momentos que más claramente me apetece recuperar del disco. Bueno, en cuanto a los puntos fuertes del álbum, el primer punto fuerte sería para mí, desde luego, John Bush. Es imposible hablar de Armored Saint sin hablar de él. Su voz le da al álbum, bueno, pues una personalidad enorme. Incluso en canciones que no me terminan de enganchar, él aporta carácter. No suena genérico, no suena automático, no suena como alguien simplemente cumpliendo. Tiene esa forma de cantar que hace que todo parezca más físico, más humano, más reconocible. El segundo punto fuerte sería la base rítmica. Armored Saint no son una banda rígida. El bajo y la batería tienen mucho peso en cómo se mueven las canciones, y eso se nota en el disco. Hay groove, hay balanceo, hay canciones que no dependen solo de un riff frontal, y eso les diferencia bastante de muchas bandas de heavy metal más lineales. El tercer punto fuerte sería la identidad. Emotion Factory Reset suena a Armored Saint, no hay duda.
La banda no intenta disfrazarse, no intenta sonar moderna a la fuerza, no intenta copiar a sus clásicos de manera descarada, sigue su camino y bueno, eso siempre tiene valor, ¿no? Y el cuarto y último punto fuerte para mí está en el arranque, como decía, y en el cierre. Close to the Bone, Every Man Any Man y Not of Your Life me parecen las canciones que mejor me han entrado de inicio. Son las que más claramente me apetece volver a poner. Y luego, por último, el tema Epilogue me parece importante porque justo cuando el disco ya me tenía, digamos, algo fuera, bueno, pues consigue volver a engancharme. Para mí, esos son los momentos que mejor definen el álbum. Bueno, y en cuanto a los puntos débiles, el principal punto débil es que el disco no me termina de enganchar como conjunto. Y creo que esa es la clave de toda la crítica. No tengo un problema con la banda, no tengo un problema con el sonido, no tengo un problema con la interpretación. El problema es más de canciones, ¿no? Hay varios temas que me parecen correctos, incluso buenos en algunos detalles, pero no memorables. Y claro, cuando termino el disco no tengo la sensación de que me haya dejado una colección de cortes a los que quiera volver una y otra vez. El segundo punto débil que yo le veo es que echo en falta más ganchos claros, ¿no? No me refiero necesariamente a estribillos comerciales, no hablo de eso. Armored Saint no tiene que convertirse en una banda de estribillos fáciles. Pero bueno, sí algún riff más reconocible, alguna melodía que se quede más, algún momento que te agarre de verdad. En cuanto al tercer punto débil que le veo al disco es que me parece más respetable que emocionante. Lo escucho y entiendo lo que está haciendo la banda, valoro el oficio, valoro la personalidad, valoro que sigan sonando, por supuesto, a ellos mismos, pero una reseña no puede basarse solo en el respeto. Tiene que también, por supuesto, haber disfrute. Y aquí mi disfrute está bastante concentrado en el arranque y también en la última canción del álbum. Entre medias, el álbum tiene momentos, pero no termina de mantenerme dentro con la misma fuerza. Si lo compara con la etapa reciente de Armored Saint, creo que Emotion Factory Reset encaja bien dentro de su forma actual de entender la banda. No me suena a ruptura, no me suena a experimento raro, no me suena a un disco fuera de lugar. Tiene esa mezcla de heavy metal, hard rock, groove, producción actual y personalidad vocal que uno espera de ellos. El problema es que, al menos para mí, no termina de sentirse como uno de esos discos que vaya a convertirse en una referencia clara dentro de su catálogo. No lo veo como un tropiezo, no lo veo como un trabajo indigno, pero tampoco como uno de esos álbumes que recomendaría a alguien para entrar a Armored Saint. Antes le diría que se fuera a sus clásicos, o incluso a discos recientes que le puedan mostrar mejor la fuerza que tiene la banda en esta etapa, ¿no? Emotion Factory Reset me parece un disco que puede gustar más a quien ya venga de la banda y disfrute mucho de su manera de tocar. Pero para alguien que busque canciones inmediatas puede quedarse un poco corto. Y creo que ahí está su sitio. Un disco reconocible, con oficio, con personalidad, pero no especialmente redondo. Si tuviera que quedarme con canciones, lo tengo bastante claro. Close to the Bone me parece una buena apertura, tiene fuerza, tiene riff, tiene esa energía inicial que te mete en el disco. Después el tema Every Man, Any Man me funciona por el groove, por el movimiento y por esa manera tan de Armored Saint de no sonar completamente rectos. Y después el tema Not on Your Life. Me parece otra de las canciones que mejor me entran, pues por actitud, por estructura y porque mantiene muy bien el pulso del arranque. Estas tres son para mí la parte más clara del disco. Después, bueno, destacaría algunos momentos sueltos. Hit a Moonshot, pues bueno, tiene personalidad. El tema Back Eye aporta un color diferente, ¿no? El tema Bottom Feeder tiene una actitud más áspera, que me interesa. Y luego, por otro lado, destacaría, como os he comentado antes, el último tema, el tema Epilogue, porque es la última canción y para mí vuelve a levantar la escucha. No es un cierre explosivo, pero sí tiene algo que me devuelve al disco. Así que si soy sincero, las que realmente se me quedan están sobre todo al principio y al final. Y eso condiciona mucho mi sensación general, claro. Porque cuando el tramo que hay entre esos dos momentos no me engancha igual, pues claro, el disco pierde fuerza para mí conforme avanza. Aunque luego cierre mejor de lo que esperaba, claro.
Entonces, bueno, ¿qué me parece Emotion Factory Reset? Bueno, me parece un disco correcto, un disco digno, un disco que respeta perfectamente la identidad de Armored Saint. Tiene una banda sonando compacta, tiene una voz enorme, como es la de John Bush, tiene groove, tiene riffs, tiene una producción actual y tiene momentos que sí me funcionan, especialmente en las 3 primeras canciones y en la última, como os he comentado. Pero no me parece un disco especialmente memorable como conjunto. No me parece un álbum que me haya atrapado como conjunto y aunque sigo escuchándolo, no tengo la sensación de que vaya creciendo de una manera clara en cada escucha. Más bien me pasa que vuelvo sobre todo al arranque y al cierre con epílogo, como os comentaba, mientras que buena parte del tramo central lo respeto, pero no me engancha igual. Para mí, bueno, eso lo coloca en una zona de buen disco, pero sin llegar a entusiasmarme. No lo pondría como una obra de bueno, menor, sin interés, pero tampoco como uno de los lanzamientos fuertes de Armored Saint. Por tanto, mi valoración para este disco sería de, bueno, de un 7/10. Un disco bien hecho, con personalidad, con 3 canciones iniciales que me funcionan bastante bien y con una última canción que me vuelve a enganchar, pero al que le falta más gancho en conjunto para subir el nivel. Emotion Factory Reset no me parece un reinicio espectacular. Más bien lo veo como una confirmación de que Armored Saint sigue teniendo identidad y oficio, aunque esta vez las canciones, bueno, pues no me hayan atrapado tanto como me gustaría. Y ahora, como siempre, os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido Emotion Factory Reset? ¿Os ha enganchado el disco entero? ¿O también os pasa como a mí que os funciona más claramente las primeras canciones y la última? ¿Cuáles son vuestros temas favoritos? ¿Os quedáis con, por ejemplo, Close to the Bone, Every Man Any Man, Not on Your Life, Hit a Moonshot, Back Eye, Bottom Feeder o con cualquier otro corte del álbum? Y si lo tenéis en vinilo, contadme también qué os parece la edición, el sonido, el prensado y la presentación, porque ya sabéis que en este canal eso también cuenta. Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like muy fuerte, suscribiros al canal, compartirlo y darle a la campanita para notificaciones, porque ya sabéis que aquí seguimos hablando de heavy metal, hard rock, AOR, thrash, vinilos, discos nuevos, discos clásicos y bandas que todavía tienen algo que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud y muchos riffs.